Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle a nuestro Dios que se agrade de este culto que es para honra y gloria de Él. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí y las personas que te escuchan por las redes sociales, Señor, para que puedan ser alcanzadas, que puedan ser tocadas por medio de esta alabanza, Señor, por medio de tu palabra, Padre, y que tu reino sea engrandecido, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies y dice este canto: te alabo, mi Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia,
bendiga a todos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Todos son bienvenidos y también son bienvenidos aquellos que nos ven por las redes de Chihuahua, en Casa de Oración y Restauración Cristo Rey. A este sermón lo he titulado Llevando fruto. Los invito a leer en Juan 15 del 1 al 8. Juan 15 del 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La vid es una planta muy fértil. Una sola vid produce muchas uvas. Me acuerdo que yo tenía una planta y todavía está, pero producía mucho, que se caían los racimos de uva. Preciosa, es una planta generosa. En el Antiguo Testamento las uvas, o sea, la vid, simbolizaban la capacidad de Israel para llevar fruto, haciendo la obra de Dios en la tierra. Esa obra que Dios le había encomendado a Israel. Pero muy pronto se desvió de sus caminos, haciendo lo que a ellos le parecía conforme, lo que ellos analizaban en su carne y pensaban, y dejaron de seguir los mandatos y el propósito de Dios por el cual había sido un pueblo escogido, llegando a ser una vida extraña para Dios. En estos versículos Jesús nos da una enseñanza bajo la alegoría de una vid con sus pámpanos y del fruto del Espíritu Santo que producen los que permanecen en comunión con Él. Profundicemos en ellas. Primera verdad: Jesucristo es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, traída del cielo y plantada en la tierra. Es la unión de la naturaleza divina con la humana. Es la plenitud del Espíritu que hay en Él, sustentando la raíz de la vida que fructifica por la humedad de la buena tierra que somos nosotros. Es genuina, la que da fruto convincente según su especie, no como la viña de Israel, que en lugar de uvas dio uvas silvestres, dio mogrones. Dice en Isaías 5 del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza.
justicia, y hay aquí clamor. Y el profeta pronunció 6 juicios contra el pueblo de Israel que se negaba a responder al amor de Dios. Después de que mucho tiempo Dios lo llamaba con lazos de amor y de misericordia, que tenía un llamado, que tenía un propósito en la tierra por cumplir. Y cuando ya no hubo más, es que Dios manda esa sentencia sobre su pueblo. Jesucristo es la vid verdadera, escogida por Dios, en el que serán injertados todos los pámpanos, todos los que han de salvarse por la fe puesta en Él. Dice en Romanos 6:5, porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, gozamos de esa nueva vida en Cristo. Estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Ya, nuestros malos deseos, la esclavitud al pecado, el amor que sentimos por hacer lo malo o el gozo que teníamos de agradarnos en la carne, murieron con Él. Si de verdad nos hemos entregado a una vida nueva con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora estamos unidos con Él por la fe en su resurrección. Gozamos de esa comunión inquebrantable con Dios y libertad para resistir el pecado. Segunda verdad. El Padre es el labrador. Mi Padre y mi Padre, dice, es el labrador. Cristo es la vid y el Padre es el viñador, que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan fruto y no mogrones. Nunca hubo un dueño tan sabio, tan cuidadoso con su viña como Dios por su iglesia. Él se esmera en la labor de deshacerse de la vegetación muerta. Él se esmera con cada uno de nosotros. Cuando permitimos que cosas, pequeños zorras, pequeños pecados se acumulen en nuestra vida, ahí está el Espíritu Santo redarguyéndote y diciéndote, mira, no estás bien. Y aún cuando nuestro razonamiento dice que estamos bien, algo te incomoda y es el Espíritu Santo, el Padre, quitándote esa basura, esas ramas, aquello, ¿verdad?, que está muerto en tu vida espiritual como creyente, para que las ramas vivas que llevan fruto puedan distinguirse de aquellas que no la llevan. O sea, tú y yo somos diferentes. Si representamos a Dios, la gente tiene que ver que damos fruto, que estamos pegados a la vid que es Cristo Jesús y que el Padre está madurándonos cada día. Jamás hubo un labrador tan experto y tan vigilante como Él. Él nos ama con amor eterno. Por eso nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos lo dio como cabeza sobre todas las cosas a nosotros, que somos su iglesia. Qué hermoso, qué privilegio tenemos, qué amor tan grande. Que a veces nosotros nos dejamos llevar por emociones y decimos, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios ni siquiera sabe, yo creo que existo. Es una falacia, una gran mentira. Dios está allí, claro, no aplaude cuando nos desviamos. Y por eso el Señor empieza a quitar aquello que salió de más, aquello que es basura, aquello que es rama muerta, aquello que no fructifica en nuestra vida. Debemos darle gloria y gracias a Dios por ese cuidado, porque dice Dios que sin santidad nadie lo verá. Y está Dios ahí trabajando en su huerto para que demos ese fruto esperado por Él. Tercera verdad, los que no dan fruto son eliminados. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Los pámpanos que no llevan fruto representan
a los que profesan tener fe, pero su falta de fruto indica que en su vida nunca ha ocurrido una salvación genuina y que no reciben su vitalidad de Cristo. O sea, un cristiano a medias, que recibió a Jesucristo en su tiempo, por lo que sea, por emoción, no sé, pero que de lejos del camino de Dios, solo es cristiano de domingo, solo viene a la iglesia cuando está muy perturbado, que tiene muchos problemas, o allá se acuerda de Dios solamente cuando quiere algo, pero no fructifica para Dios. Y a todos los improductivos, a los que se arrepienten de seguir a Cristo de una forma genuina y verdadera, después de haberse comprometido superficialmente, se les separará de la vida. Ser infértil es como estar muertos, por lo cual los cortarán y los echarán fuera. ¿Por qué, dirá usted? ¿Porque han perdido la fe en Jesucristo? Han perdido el amor por su Salvador. Todos los que han dejado sus caminos se excusan con cientos de pretextos. No. Yo allá me voy a dar un tiempo, siento que peco mucho y me voy a dar un descanso de la iglesia porque cuando yo sirvo a Cristo me vienen muchas pruebas. No, como que me aburro y como que me duermo. No, como que sí, yo soy cristiano, pero allá ya que me divierto un poco porque soy demasiado joven. Tengo muchas cosas que hacer, que me gusta hacer, que no están acorde a la voluntad de Dios y porque no soy hipócrita. Por eso mejor me salgo y ya después voy a volver a los caminos de Dios. Pero cuando se enfrentan con la palabra de Dios y les dice que lo que están haciendo es pecado y que el pecado trae muerte, no se deciden resueltamente a dejar el pecado. Y no se deciden tampoco a vivir una vida santa, apartada para Dios. Inventan falsos argumentos con los que pretenden cubrir su apego al pecado y a su falta de decisión. Les gusta la maldad, les gusta hacer lo malo. El enemigo de la humanidad se lleva diariamente al infierno muchas almas al engañar a los hombres con las ideas falsísimas de que la santidad está peleada con la felicidad y que el seguir a Cristo es un camino penoso, aburrido y triste. ¡Qué tremendo! Dios ve, porque Él es un Dios omnisciente y Él ve todo lo que piensan en su interior. Y cuando ya no quieren volverse a sus caminos, entonces el Padre corta esos pámpanos, es decir, los separa de la unidad vital con Cristo. Como le sucedió a Judas Iscariote. Judas Iscariote tenía al Salvador del mundo como maestro y pastor. Veía cómo el amor de Cristo levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, multiplicaba el alimento, hacía el bien. Pero él no se había entregado nunca a Cristo, ni se iba a entregar. Y cuando fue confrontado con la maldad que hizo, se ahorcó mejor en lugar de arrepentirse y pedir que lo salvara a Dios. Por eso él fue cortado de la vida. En Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y no me malinterprete, la misericordia de Dios siempre está presente para la humanidad pecadora, pero en su omnisciencia Él sabe que lo seguirá de verdad o no, o el que sí se va a arrepentir y que está confundido y viviendo muchas pruebas. No estoy hablando de la madurez espiritual del que está pasando pruebas y que se cae y se levanta, ¿verdad? Sino de aquel que lo ha dejado, el que ya no pide perdón cuando peca, aquel que ya no se vuelve a Dios en un genuino arrepentimiento cuando sabe que ha hecho el mal. Cuarta verdad: la poda de los que dan fruto los limpiará para que lleven más fruto. Jesús establece una diferencia entre dos tipos de poda: quitar y limpiar las ramas. Los estériles, ya dijimos, son cortados, pero hasta las ramas más fructíferas necesitan poda, porque todavía mucho pueblo de Dios tiene ideas, sus propias ideas,
de salvación, sus propias ideas de cómo interpretar la Biblia fuera de contexto, sus propias pasiones, su carácter, ¿verdad? Y una falsa santidad de que hacen lo malo y están tan impuestos a hacerlo que no lo detectan, dicen yo estoy bien. Me ha tocado ministrar personas que dicen, caray, yo pensaba que estaba bien y ahora que Dios me ha libertado, qué felicidad, qué libertad, qué hermoso. Eso es lo que quiere Dios, no condenar a nadie, sino que limpiar el llamado, limpiar sus pámpanos para que den más fruto. Dice usted, ¿cómo pues limpiaremos? ¿Cómo me limpiaré? Por medio de escudriñarla y obedecer su palabra. Dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No nomás es leerla, sino que al escudriñarla es obedecerla. Y tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. La palabra de Dios nunca puede sacarse fuera de contexto, de su texto original. Quiero decirte que la palabra de Dios no es de interpretación privada. No puedes escoger un texto fuera de contexto para armar una doctrina de él. Por eso hay tantas religiones que desmienten la palabra de Dios y guían al pueblo por caminos de su propia imaginación y no el verdadero sentido que Dios le da a la palabra. Los frutos del Espíritu son más el fruto en Gálatas 5:22-24, más el fruto del Espíritu es amor. Sí, aún por tus enemigos, aún por aquel que te ofende, aún por aquel que tú le haces bien y te muerde la mano. Gozo, aún en las dificultades, gózate, porque vendrán tiempos mejores. Paz. Dice la palabra de Dios que con todos tengamos paz, que tengamos paciencia cuando algo no nos agrada, cuando algo no nos gusta, ya sea por la maldad de las personas o por su inmadurez. Benignidad, que seamos buenos con aquellos que nos vituperan. Bondad, fe, tener fe en todas las promesas de Dios y creer la palabra de Dios que se cumplirán a su tiempo. Mansedumbre, cuando eres vituperado, ¿cuántas veces nosotros tenemos, me la haces, me la pagas, como me hiciste te hago? Hay un espíritu en toda la humanidad, incluyéndome yo, de revancha, un espíritu de soberbia y de revancha. Me hiciste, te la hago para que sepa lo que sentí. Dios dice, no, sé manso, ten la templanza, la cordura en tus emociones para no desfasarte fuera de tus frutos, los frutos del Espíritu Santo que tiene el creyente. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y quiero decirte que el fruto no se limita nomás a Gálatas solamente, sino que en 2 de Pedro, del 1 al 5, nos enseñan los frutos adicionales, o sea, las cualidades del carácter cristiano. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los jóvenes tal vez no sepan qué es virtud. Y virtud significa disponibilidad constante a hacer el bien. La piedad es inclinarse a lo divino y tener compasión ante una persona que está en desgracia o que está sufriendo. Las ramas que llevan fruto se podan por causa del crecimiento, para causar el crecimiento. En otras palabras, a veces Dios debe de disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe.
nos pasa por muchas cosas, pero siempre tiene un propósito de crecimiento, de formar nuestro carácter, de fructificar, que nuestra comunión con Él sea más, porque Dios no quiere un cristiano a medias ni derrotado. Quiere un cristiano con el cual pueda dialogar, depositar todos los dones que tiene para él, para su persona y para que lo sirva a otro. Por eso espera que nosotros fructifiquemos en conducta, en una disposición sujeta al Espíritu Santo, honrando siempre su nombre. Pero dice que las ramas que no llevan fruto se quitan del tronco porque son inútiles, sino que a menudo afectan el resto del árbol. Así son las personas que no llevan fruto para Dios. Los que intentan bloquear, muchos intentan bloquear a los que siguen a Dios, con críticas, con juicio, con palabras de desánimo, porque tienen envidia que están prosperando en el ministerio, que están cumpliendo bajo la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. Los critican, los desaniman, serán cortados de su poder vital, dice el Señor, porque sabes que ni entras ni dejas entrar, dice el Señor. Quinta verdad: Cristo como el origen del fruto. Juan 15 del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es cierto, sin Dios no somos nada. Toda la sabiduría humana se queda en nada. Permanecer en mí, la palabra permanecer significa quedarse o persistir. Significa creer que Él es el Hijo de Dios. En Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Recibirlo como Señor y Salvador. En Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hacer lo que Dios dice. En Primera de Juan 3:24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Relacionarse en amor con otros, no nomás con los de la congregación de nuestra iglesia, sino con todos aquellos con los cuales tenemos contacto. Juan 15:12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y seguir creyendo en el Evangelio. No es que ayer creíste, sino que sigas creyendo. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree. Los pámpanos que llevan frutos son creyentes auténticos, no de mentira. Han tomado en serio su salvación y su caminar con Dios. Oran, si se equivocaron, piden perdón al instante, y al instante su comunión es restaurada con el Dios Altísimo. El que permanece en Él es el único creyente legítimo. De hecho, permanecer y creer son aspectos esenciales de la salvación genuina. En Primera de Juan 2:24 dice: los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El creyente como pámpano por sí solo no puede dar fruto. Dice Dios: separados de mí no lo pueden hacer. Tenemos que estar unidos con la vid que es Cristo para poder fructificar. He allí la importancia de mantenernos en comunión siempre con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Un jovencito africano, al darle esta lección, así lo ilustró.
recién convertido oró en un culto de oración de la siguiente manera: oh Señor, tú eres la aguja y yo el hilo. Aquel día él había visitado una escuela y había observado a algunas jóvenes que estaban cosiendo. Se dio cuenta de que el hilo siempre seguía la aguja y vio en aquella sencilla tarea esta profunda verdad espiritual que acabo de compartirles. Sexta verdad: el que no permanece en la vid será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Los que no permanecen en Cristo, aunque florezcan por un tiempo, si te acercaste a Dios y floreciste por un tiempo, pero si lo dejaste, no obstante, a nada vas a poder fructificar. Cristo dice que el fuego es el lugar más adecuado para las ramas marchitas. Esta imagen, aunque dura, muestra el juicio y el rechazo eterno de los falsos creyentes, porque no habla de los incrédulos, está hablando de los pámpanos que llevan fruto y los que no llevan fruto. Está hablando de ese pueblo que lo recibió un día como su Señor y como su Salvador, y de aquel que siguió firme o se resbaló y cayó y volvió. Siempre, mientras tenga vida, hay esperanza de volver arrepentido a pegarte en la vid. Permite que no seas desechado como esos pámpanos rebeldes que no quieren nada con Dios y que prefieren una vida desenfrenada, dándole gusto a su carne y a los placeres del mundo. No nos llevan más que a la muerte. Procuremos saturarnos más de la plenitud de Cristo y crecer más fructíferos en todo buen decir y hacer, para que sea pleno nuestro gozo en su salvación. Séptima verdad: si permanecen fieles a la vid, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Los verdaderos creyentes obedecen los mandatos del Señor cuando se someten a su palabra. Someterse es obedecerla, es respetarla. Claro, no es que damos el fruto al 100, hay un crecimiento, pero que no demos 2 pasos hacia adelante y 3 para atrás. Dios no quiere eso. Dios quiere que empecemos a madurar, que empecemos a caminar, y que las pequeñas problemas cotidianos a veces los vemos tan pequeñitos, esos pecados que decimos, ¿para qué pido perdón si al rato sigo pecando? No, Dios quiere que te arrepientas y que le pidas ayuda al Espíritu Santo para aborrecer el pecado y hacer en ti, procurar poner esa diligencia de practicar lo bueno, lo recto. Dice en Juan 14, 21, 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando le obedecemos y leemos la palabra y la ponemos por práctica, nuestra obediencia completa a Dios es que todas nuestras oraciones serán fructíferas, serán oídas. Dios tienen oído para escuchar a su pueblo, tienen oído de amor y de perdón, y como un padre dice, mi hijo y mi hija anhela esto. Si se lo doy ahorita, a lo mejor le va a hacer daño, pero lo voy a madurar y se lo voy a dar en un tiempo preciso. Ahí está Dios como ese Padre amoroso, escuchando tus anhelos, lo que deseas, lo que pides. Bendito sea Dios. Y dice, la promesa es que podemos pedir todo lo que sea en su nombre. No hay otro nombre para pedirle al Padre, solo en el nombre de Jesucristo. Muchas personas en otras religiones dicen, no, yo soy tan pecador que yo mejor le pido por medio de este santo, de esta virgen. Dios dice, no, le pedirás en mi nombre al Padre para que yo lo haga. No es conforme lo que pensamos, sino como la orden que Dios da, que es el nombre de Jesucristo. Y si es conforme a su voluntad,
no lo darás todo lo que le pidamos. Recordemos que Dios no concederá peticiones contrarias a su naturaleza o a su voluntad. Porque cuántas veces decimos, ay Señor, quítame como dijo Dante Gebes, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? No, esas oraciones no las contesta. Dios no las contesta. Todas las oraciones serán acorde al carácter de Dios, a su voluntad, a su santidad. Y por último, octava verdad que hemos visto en estos versículos: el Padre es glorificado cuando fructificamos. En este glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando la vid lleva mucho fruto, Dios se glorifica, pues cada día Él envía el sol y la lluvia para hacer crecer los cultivos. Y alimenta cada plantita y la prepara para que florezca. Qué momentos de gloria para el Señor de la cosecha, cuando ésta se lleva primero a los almacenes y luego a los supermercados, madura y lista para su consumo. Él es el quien hizo que todo esto sucediera. Esta analogía de la agricultura muestra cómo Dios se glorifica cuando sus discípulos establecen una buena relación con Él y comienza a llevar mucho fruto en sus vidas. Cristo te dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y así seáis mi discípulo. Cuando yo estaba orando a Dios y le pedía a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo le predique a tu pueblo? Y Dios me dijo: conságrate, pueblo mío. Deberán florecer, oh jacinto hermoso, da hojas y flores. Lee la Biblia a diario y darás botones que se abrirán en hermosas flores. Tu tiempo ha llegado, se abrirán hojas y flores. Es el tiempo de fructificar, amada iglesia. Solos no podemos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida y con Él podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo, pero en Cristo puedo, porque Él me fortalece. Un poeta francés, Jean-Claude Renal, basado en 1 Corintios, que dice así, en 1 Corintios 15, 24: luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, hace una ilustración y muestra a Jesucristo en el acto de exprimir en los labios del Padre todos los racimos a lo largo de los siglos que han llevado estos pámpanos de vida. Ahí estamos tú y yo. Y cuando Él entregue el reino al Padre, en esa alegoría exprimirá los frutos y los presentará. Ahí estamos nosotros. Mira mi hijo, mira mi hija, llevo fruto. Y el Padre se alegrará y dirá: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. Los frutos de buenas obras de los creyentes redundan siempre en la gloria y alabanza de Dios. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ponte de pie, iglesia. El deber que se desprende para nosotros de esta alegoría es dar fruto. Dios quiere que su pueblo dé fruto constante. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras, que hacen lo que es debido, pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena de veras es permaneciendo cerca de Él, unidos con Él en una comunión perfecta, como un pámpano unido a la vida. Porque separados de Cristo, nuestros esfuerzos, todo lo que queramos hacer por nosotros, nuestra bondad, no llevan fruto delante de Dios. Les invito a permanecer unidos diariamente con Cristo. Y les aseguro que siempre fructificarás, y cuando más fruto lleves, tanto más abundas en toda cosa buena y tanto mayor será la gloria que darás a nuestro Padre Celestial. Porque todo el fruto de los cristianos es para la gloria de Dios. Si amas a Dios,
da fruto. Fruto de justicia, en tolerancia, en amor por tus padres, por tu prójimo, por el necesitado. Por Dios. Si lo amas, búscalo en oración. Ten esa comunión con Él. Y ahí está Dios. Ahí está Dios. Abrazándote, fortaleciéndote. Recuerdo cuando yo estaba viviendo una prueba muy difícil hace muchos años. Y yo lloré porque no me alcanzaban las palabras para decirle a Dios el dolor tan grande que yo estaba viviendo. Solo lloré y le dije, fortaléceme. No quiero salirme de tus caminos. Y el Señor me da una palabra como un trueno y me dijo, me ha dolido vuestro desaliento. Se compadece de lo que estás viviendo, de lo que sufres. Y me dio una promesa de servirle. Por eso estoy en este púlpito, porque Él lo dijo y Él me ha llevado, a pesar de que yo no he querido ser una pastora. Promesas grandes que el Señor me ha cumplido. Él te escucha, pueblo de Dios, y te ama tanto, tanto, tanto. Eres lo más hermoso. Por eso te dice, florece. Es el tiempo de florecer. Es el tiempo que te salgan brotes, que te salgan botones y hojas. Y esos botones se convertirán en bellas flores, que darán un perfume grato y agradable a tu Señor y a tu Salvador. Cuando sirves en una iglesia, no te desenfoques. Todos servimos a un Dios verdadero. Y a Él es que le damos nuestros talentos. A Él con amor, porque Él nos amó primero. Bendito sea su santo nombre. Y tú que me ves por las redes, si nunca le has dicho a Dios que tú eres un pecador y que necesitas un Salvador, hoy es el tiempo de hacerlo. Mira lo que dice en Romanos 10, del 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si la palabra de Dios llegó a tu corazón y te crees un pecador, repite conmigo estas palabras. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti y me arrepiento de haber pecado contra ti. Y reconozco que yo por sí solo no me puedo salvar. Y te pido que a ti, Jesucristo, que entres a morar en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y perdóname todos mis pecados. Y lléname del fuego de tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad. Y renuncio a Satanás, a todas sus obras y a todos sus caminos en las cuales yo participé con él consciente o inconscientemente. Por decisión propia, mi único Señor y Salvador es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Si hiciste de verdad esta oración, déjame decirte que en el cielo hay fiesta, hay tamboriles, hay trompetas, porque se han abierto los libros de la vida y allí, en ese gozo, en esa algarabía, está siendo escrito tu nombre. Gloria a Dios. Deseo que Dios los bendiga.